en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mil bondados soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Buenos días, amados hermanos. Es un placer para mí estar acá con ustedes como cada domingo. Solo por su infinita gracia podemos tener un domingo más, ¿verdad? Realmente nos hemos dado cuenta cuán débiles somos como seres humanos. Un domingo podemos estar acá reunidos y puede que otro domingo estemos con el Señor. Así que, amado hermano, mantén tu fe aferrada al hombre de la cruz. Amados hermanos, pueden acompañarme en sus Biblias, por favor. Tengan la bondad al libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículos 54 al 55. Un saludo también para nuestros hermanos que están conectados hoy. Les mandamos un abrazo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 55. Cuando estemos allí, pueden decir amén. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Puede sentarse, querido hermano. Dios de toda gracia, Señor, venimos a ti nuevamente en oración en este instante para pedir por mí, Señor, y por tu iglesia. Por mí, para que me ayudes en la predicación de tu palabra, me des sabiduría y gracia. Y a mis hermanos para que puedan ser consolados, Señor.
Solo te pedimos estas cosas. Solamente tu Espíritu puede sostener la congregación que tú mismo has comprado, Señor. A tu preciosa esposa, Señor. Amén. Amados hermanos, nuestro texto de hoy se encuentra en medio de unas preguntas retóricas que parten desde el versículo 1, ¿verdad? Y luego van seccionadas hasta el versículo 12, perdón. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 1, Pablo dice: mas ahora, hermanos, os hago saber. Luego, en la sesión, el versículo 12, el apóstol dice: como dicen algunos de entre vosotros. Y en el verso 35 dice: pero alguno dirá. Y luego, la sesión donde está nuestro texto, el versículo 50 dice: mas esto digo. Realmente nuestro texto está allí en esa sesión, ¿verdad? Porque hay una discusión sobre la resurrección de entre la muerte, y Pablo está tratando de mostrar a los hermanos la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Y mostrar esa gloria de Cristo. Y es una sesión que realmente está bastante saturada de lo que los corintios piensan acerca de la muerte y de lo que Pablo dice y cree acerca de la muerte y la resurrección, ¿verdad? A modo de introducción voy a dar dos biografías muy importantes. ¿Alguno de ustedes conoce o ha conocido o ha leído sobre John Knox? Precioso hombre del Señor, fundador del presbiterianismo. Leo para ustedes. Cuando enterraron a John Knox, el gobernador de Escocia lo elogió con estas palabras. En el momento de su sepultura, él dijo: he aquí a alguien que nunca temió a la muerte. He aquí un hombre que nunca temió a la carne. He aquí un hombre verdaderamente del Señor. El valor de este hombre es innegable, al igual que su importancia en la realización de la reforma escocesa. Pero este hombre, a la edad de 13 años, John Knox, presenció también la muerte de lo que podríamos decir el primer mártir reformado, Patrick Hamilton. Cuando tenía 13 años de edad, él presenció la muerte de este hombre del Señor, quien fue quemado en la hoguera por mantener creencias protestantes. Por otro lado, William Tyndale, otro mártir, fue ejecutado de la siguiente manera. Primero fue estrangulado y luego quemado en el patio de la cárcel. Sus últimas palabras fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. 8 años antes había escrito las siguientes palabras: si me van a quemar, no harán otra cosa que lo que busqué. No hay otro camino en el reino de la vida que a través de la persecución y el sufrimiento y el dolor de la muerte misma, según el ejemplo de mi Cristo. Amados hermanos, en nuestro texto, el apóstol Pablo está trayendo estas grandes verdades a la iglesia en Corintio sobre la resurrección. Y nuestro texto comienza con algo muy maravilloso, ¿cierto? Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Lo primero que observamos en nuestro texto es ¿y cuándo? En la Biblia de las Américas realmente dice pero cuando esto, o sea, nos habla de un futuro, nos lleva a un tiempo futuro, ¿verdad? En que el creyente será transformado y nos basa en ese tiempo precisamente. Y cuando esto corruptible, en ese tiempo futuro,
es un futuro escatológico, es un futuro de lo porvenir, realmente es un futuro de lo que hablamos de la venida de Cristo, su regreso, para nosotros ir con Él y ser transformados, ¿verdad? Lo primero que el apóstol Pablo hace en este versículo 54 es hablarnos de ese tiempo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por lo que he dividido a mi sermón en dos sencillos puntos: lo que pasará en el tiempo de la resurrección, ¿verdad? Y dos, el cumplimiento de las promesas del Señor, que trae una victoria segura. Y le he puesto por nombre a mi Señor del sermón: una victoria segura. Cada vez que nosotros pensamos en esta esperanza, la vemos distante y lejos de nosotros. Vemos esa esperanza de que vamos a ser transformados muy lejos. ¿Por qué? Por lo que nos encontramos ahora, ¿verdad? Por lo que nos vemos ahora, como dice el texto. O sea, hay un contraste en ese versículo 54 porque esto corruptible, o sea, lo que somos ahora, gime, sufre, batalla, es lo que somos ahora, ¿verdad? Estamos en un tiempo presente, ¿verdad? Donde Cristo nos ha traído a la fe, ¿verdad? Y somos su pueblo y somos creyentes. Y en ese ahora, ¿verdad? También tenemos una realidad, y es que hemos heredado ese pecado de Adán. Y tenemos esa naturaleza caída, esa naturaleza manchada del pecado en nosotros, con la que batallamos y luchamos, que de alguna manera nubla nuestras esperanzas y nuestro entendimiento de esa gracia que el Señor nos ha regalado. Por lo tanto, esto que somos ahora, ¿verdad? A veces nos aferra a esta vida y nos hace olvidar de lo que seremos. Nos quita la mirada de la cruz y del Cristo vivo y nos entierra nuestras miradas a aferrarnos a esta vida y más nada que a esta vida. A las personas que amamos, nuestros trabajos, los caprichos, que no son malas en sí, ¿verdad? El Señor también nos los ha dado para nuestro bien, pero el Señor no nos los ha dado para que nos aferremos y nos quedemos adorándolas, sino que el Señor, una vez que nos ha redimido y nos ha traído a su regazo, nos quiere hacer vivir con esa esperanza pura, fina y alta, esperando ser transformados. Entonces, esto el apóstol Pablo lo describe en el versículo 50 del capítulo 15 al 53. Puede leerlo conmigo. Pablo lo dice desde el 47. 1 Corintios 15, 47, el apóstol dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. El cual, ¿verdad? ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, es sencillo. Nosotros pensamos, por ejemplo, y el mismo apóstol Pablo habla, él usa algunas analogías para explicar de que los animales tienen un cuerpo diseñado para estar en un lugar en específico. Y lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer con estas analogías es mostrarnos de que nuestros cuerpos, aunque han sido redimidos y pertenecen al Señor, no está diseñado todavía
para lo que vendrá, que es vivir con Él. Por lo tanto, tendremos que ser transformados. Tendremos que ser transformados y eso solo ocurrirá en la venida de ese Rey, ¿verdad? Que seremos transformados y entonces esto que es corruptible, esto que somos ahora va a desaparecer, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, seremos cambiados. Pero mientras tanto, el apóstol sigue diciendo en el versículo 51, dice, y he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, refiriéndose a la muerte, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es el misterio al cual el apóstol está apelando allí? A esa realidad de que mientras que algunos hermanos pueden que mueran, ¿verdad? Los que estén presentes en la venida de Cristo van a ser transformados ahí mismo. Y los otros serán levantados y serán transformados. Entonces, la promesa precisamente es esa que el Señor ha dicho, que vendrá y transformará a su pueblo, a sus hijos, y los hará santos. Seremos incorruptibles y pasaremos de tener cuerpos mortales a cuerpos inmortales y pasaremos de ser impuros a ser puros y pasaremos a amar verdaderamente con un amor verdadero y pasaremos a hacer lo que el mismo Señor ha hecho por diseño. Un pueblo santo para Él, que ha sido su propósito desde el comienzo, en Génesis. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas verdades, vemos dos cosas. Lo que somos, como le decía, ¿verdad? Y lo que seremos. Es un contraste. Ahora esto es lo que somos. Y mientras estamos en esta realidad de lo que somos, en esta vida ahora, luchamos con esto. Nuestro cuerpo se desgasta, el mismo apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios. Mientras que nuestro cuerpo ahora se desgasta, hermanos, mientras que sufrimos con estas otras cosas, nuestro hombre interior se va renovando y va creciendo y se va haciendo a la imagen de Dios. Pero eso no quiere decir que ya estemos diseñados, ¿verdad?, para habitar con el Señor en los cielos, porque faltaría la transformación de este cuerpo para ser transformados. En un contexto como este, en el libro de Isaías, capítulo 25, vemos una promesa muy hermosa. Y ese capítulo de Isaías se encuentra en una sección que podríamos decir que es un canto apocalíptico o un cántico a lo venidero, al Cordero, porque es hermoso como Isaías y el pueblo está esperando algo parecido a lo que nosotros esperamos hoy también. Ellos están en un momento en el que están esperando esa redención de ese Cristo que vendrá, ¿verdad? Enjugará toda lágrima y transformará a su pueblo. Podemos ir allí por un momento, Isaías capítulo 25. Desde el versículo 6. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Esta palabra aquí realmente, monte, se refiere al reino, ¿no? A Sión, a su reino. Versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Ese velo allí es la muerte misma. El Señor la destruirá. Versículo 8, y destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová al Señor toda lágrima de todos nosotros, y quitará la afrenta de su pueblo y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará.
Este Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hallado en su mismo sitio. Entonces, Isaías está en una posición, ¿verdad? Este texto, muy parecida a nosotros, con esa esperanza allí, esperando esa promesa hermosa, la cual el apóstol Pablo está citando en nuestro texto. El apóstol Pablo la está citando allí, ¿verdad? Y realmente cuando los apóstoles citaban algo como esto, citan realmente todo el texto. Pero yo me quiero enfocar en esta ascensión donde se ve la promesa brillante, donde ellos tienen sus ojos mirando sin deslumbrar, donde su corazón está siendo elevado, esperando ese gran día. Entonces, eso por venir es lo que nosotros esperamos también, esa transformación, esa realidad es en la que nosotros nos encontramos hoy. Por eso el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Él dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, aquí viene lo precioso, entonces se cumplirá lo que está escrito. Amado hermano, cuando nosotros vamos a nuestras escrituras y nos aferramos a sus palabras, siempre vemos que esas promesas están aferradas con verdad allí. Están allí para que el pueblo haya esperanza. Y el apóstol está citando este texto precisamente de Isaías. Se cumplirá lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Deberíamos hacer un poco de teología bíblica entonces para ver qué es eso que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? ¿A qué es lo que el apóstol Pablo está apuntando para poder ilustrar ese contraste entre lo que somos y lo que seremos? Esa esperanza en la que el creyente vive. Porque, amado hermano, si usted no tiene esta esperanza, déjeme decirle, usted vivirá secamente todos sus días de su vida. Usted será llevado por todo el dolor y todo lo que este mundo pueda mostrarle. El mundo todos los días y cada día, a cada instante muestra su mensaje, afanoso, y lleva por doquier a todo tipo de personas en diferentes caminos. Pero nosotros como creyentes tenemos las Escrituras. El Señor nos ha dado su palabra donde nuestra fe se solidifica, se sustenta, crece. El apóstol Pablo dice entonces veremos en aquel tiempo, cuando seamos transformados, cuando esto cambie, cuando dejemos de ser incorruptibles y seamos transformados, cuando lo inmortal se vista de inmortalidad, entonces veremos lo que está escrito. Y esto que está escrito es lo que nos lleva a ese otro sencillo punto, ¿verdad? Que Isaías lo dice en el versículo 8. Versículo 8 de Isaías, lo leeré nuevamente. El Señor destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. La esperanza es que el Señor vencerá la muerte. El Señor la vencerá por completo, mis amados hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos esa esperanza segura. Uno, porque nuestro Señor ha resucitado. Y cuando nuestro Señor resucitó, tenemos registro de cómo los santos que dormían fueron también resucitados. Simplemente en el hecho de cuando Cristo murió en la cruz. Vamos a Mateo capítulo 27, un momento. Mateo 27. Mateo capítulo 27.
En Mateo, después de el versículo, después de la crucifixión y muerte de Cristo, del versículo 32 más adelante. El versículo 52, ¿cierto? Dice, pero voy a leer un poco más atrás, desde el 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama, porque el Señor había declarado en el versículo 26, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le puso vinagre y poniéndola sobre una cuña, le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. En el instante que Cristo ha muerto allí en la cruz, simplemente con Cristo morir ahí, en ese instante, se abrieron los sepulcros. Y mire lo que sigue diciendo Mateo. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, esto es decir, que habían muerto, se levantaron. Hermanos míos, yo no sé si usted puede ver el asombro de este instante. Solamente con el Cristo verdadero, nuestro amado Mesías, morir en ese instante. Hubo un temblor, se rasgó el velo en el templo, ¿verdad? Se partieron las piedras en dos y los sepulcros fueron abiertos y los cuerpos de esos santos que habían dormido fueron levantados. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Lo que realmente tenemos aquí, mis amados hermanos, es la fe con que la iglesia se sostiene. Que realmente nuestro Señor nos levantará. Si llegamos a fallecer y nuestro Cristo no ha regresado, tenemos estas promesas de que seremos levantados. Porque el Señor ha vencido la muerte, amado hermano. Así que el creyente no puede vivir con temor a la muerte. No podemos vivir con ese temor. ¿Por qué leí las dos biografías de estos dos hombres? Porque estos dos hombres no temían realmente a la muerte. Uno de ellos había dicho, lo que he enseñado con mis palabras, lo voy a sellar con mi sangre. Está bien, Señor, así será. Amados hermanos, es verdad, la muerte es dolorosa. Nadie quiere morir. Nos aferramos a la vida. Pero precisamente es por eso, por lo corruptible que somos. Porque este cuerpo corruptible y este cuerpo malvado en que nosotros nos encontramos, esta naturaleza caída, no anhela morir. Al contrario, hacemos planes, nos llenamos de cosas, nos aferramos a esta vida porque pensamos que somos eternos, que esta vida no caerá en ningún momento. Pero nosotros hemos visto hombres que han hecho planes y al otro día no están con nosotros. Y nosotros vemos en los evangelios cómo el Señor exhortaba siempre a su pueblo y le decía, no digas, mañana haré, iré y vendré. Y mañana haré y planearé. No digas. Al contrario, deberías decir, si el Señor quiere, esto haremos. Porque siempre está apuntando a lo porvenir. No busques tesoros en la tierra, ni acumules. Hacer tesoros en los cielos. Entonces, esta realmente es la esperanza del cristiano, de que su Cristo ha resucitado, de que nuestro amado Señor nos ha asegurado una victoria
eterna, futura, reservada para nosotros. De que la muerte ha sido vencida al Cristo resucitar. Por eso el apóstol Pablo entonces nos lleva a esa sesión del versículo 25 y lo exclama de esta manera: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se declarará eso, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se olvida, es la muerte en victoria. En el libro de Oseas, capítulo 13, encontramos otra referencia que el apóstol Pablo cita aquí. Y el Señor está castigando precisamente a este pueblo con los asirios, ¿verdad? Y en esa sesión de juicio, de muertes y de castigo, el Señor también trae para ellos una esperanza. Trae un texto para que ellos puedan mirar hacia Él. En el libro de Oseas capítulo 13, si puede acompáñenme allí lo veremos. El contexto realmente es un contexto de juicio. El Señor los está disciplinando y los está castigando, ¿verdad? Los asirios los han tomado y el Señor dice esta palabra de esperanza para ellos. De la mano del Seol lo redimiré y lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. El Señor les está mostrando a ellos que solamente en ese contexto de destrucción y solamente en ese contexto de disciplina, si ellos miran al Señor, si ellos regresan al Señor, el Señor les está prometiendo que Él es el único que puede librarlos de la muerte, de esa muerte futura, pero también de esa muerte presente en su contexto inmediato. Así que el apóstol Pablo también cita este texto de Oseas allí, en Primera de Corintios, y lo acuña allí precisamente para mostrarnos las dos glorias de esto. Por un lado, Isaías está apuntando a una esperanza que ellos anhelan. Y ellos están cantando como un cántico apocalíptico a lo porvenir, al futuro, a ese gran Cordero, lo que serán las mesas del Cordero, ese triunfo, donde el Señor vendrá y enjugará toda lágrima y su pueblo será gozado con su Señor. Y por el otro lado cita Oseas, para recordarnos que esto es corruptible y que en medio de esto, cuando nosotros somos rebeldes, el Señor siempre está allí fiel, mostrándonos su gracia, mostrando su compasión. Ese texto precisamente está ahí para mostrarnos que en medio de toda esa oscuridad de esa sesión de Oseas 13, usted puede leerlo en su casa, el Señor en ese versículo 14 les dice: yo lo redimiré de la muerte. Oh muerte, ahí está la promesa, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Amados hermanos, esta es nuestra promesa para vivir nuestra vida cristiana, más en el contexto en que nos encontramos hoy. Tenemos hermanos que están sufriendo, ¿verdad? Tenemos familiares que han perdido familias. Hemos perdido familiares por medio de esta pandemia. Pero nosotros sabemos que tenemos una esperanza y vivimos con esto: Señor, si yo llego a morir, yo estoy seguro en ti, Señor. Mi vida no depende de lo que yo soy, de lo que yo hago aquí y ahora, porque esto corruptible me miente, me engaña, me desvía de tus propósitos eternos, y batallo y lucho con esto. Pero, más amados hermanos, cuando nuestro amado Cristo vuelva y seamos transformados, no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Reinaremos con nuestro Señor y estaremos con Él para siempre, amados hermanos. Por ende, mis amados, por ende, ¿qué estamos haciendo en estos días de pandemia, donde vemos personas morir todos los días?
Estás dando esperanza, estás compartiendo esta esperanza con otros. Se la estás compartiendo a otros y decirles, mira, aún en medio de todo esto, hay un Señor, su nombre es Jesucristo, que ha asegurado que te levantará de la muerte si llegas a fallecer hoy. Pon tu fe en Él, pon tu fe en Él. Él es el único que ha podido vencer y vencerá al final. Y nos transformará. Amado hermano, este mundo trágico y pecaminoso nos engaña cada día también. Por un lado, nuestra naturaleza caída. Y por otro lado, este mismo mundo engañoso, ¿verdad? Que están jugando con estas vacunas, ¿verdad? Que no sé, los que han estudiado más se han dado de cuenta el engaño que hay con ellas, ¿no? Que no hay una seguridad en esas vacunas y las personas ponen su confianza en ellas y está bien, ¿no? No estamos diciendo que es malo que alguien se quiera vacunar, no. Sino que las personas están buscando seguridad en lo que los otros hombres puedan ofrecerle, pero ningún hombre puede ofrecerte lo que el Señor te ha dicho y te ha prometido. Yo he vencido la muerte. Yo soy el Señor eterno y regresaré por ti. Yo te aseguro la vida eterna. Para que cantes en el día de la gran redención, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esto nos ayuda a recobrar un poco de esperanza, amados. Sé que mi sermón hoy no será el super sermón para nuestros hermanos que siempre están calificando, ¿verdad? No será el super sermón, yo lo sé. Porque no deseo agradar y elogiar la sabiduría humana. Quiero consolar los corazones de nuestros hermanos. Deseo que nuestros hermanos puedan volver a poner los ojos en el Cristo que ha dicho, mía es la victoria, mía es la victoria, tú me perteneces, tú eres mi hijo, yo te aseguro vida, yo te aseguro transformación, yo te aseguro redención, yo te aseguro una vida nueva. No te aferres a esto aquí y ahora. No te dejes engañar y no te dejes atormentar por lo que estás viviendo, por lo que estamos viviendo como nación. Hay una pandemia que a todo el mundo lo tiene con temor. Pero hay un Dios más grande que esa pandemia, mis amados hermanos. Hay un Dios que trasciende todo esto, todo pensamiento humano. Como decía nuestro hermano Lucas, hace un par de domingos, ¿verdad? El propósito de Dios no es sanar. A veces el Señor hace su obra y tiene compasión de nosotros. Pero ¿y qué si el Señor quiere llamarte? El apóstol Pablo habla de estas grandes verdades también en sus cartas. Porque él no sabe, por el amor que tiene a su congregación, qué es mejor. Si partir y estar con mi Señor, que será mucho mejor. O estar con ustedes ahora y seguir con ustedes instruyéndoles y enseñándoles el Evangelio. Por ende, lo que somos ahora debería ayudarnos a transmitir esperanza a nuestros hermanos, porque aunque somos corruptibles y estamos en un cuerpo caído, tenemos una esperanza que otros no tienen. Tenemos el Evangelio mismo. El Señor mismo nos los ha dicho. Estas verdades se las he dado no solamente para que las guarden entre ustedes, ¿verdad? Sino que vayan y enseñen a los otros hombres. Vayan y hablen esta esperanza a los otros hombres. Muéstrenles el Evangelio. Muéstrenles que hay vida, que hay esperanza para ellos. ¿Creen ustedes que no hay personas ahora mismo en las clínicas destrozados, sin esperanza, sin nada en este mundo? Cada vez que te vas a acostar, deberías recordar que hay personas allí en la clínica que necesitan que ores por ellos. Que el Señor dé sabiduría a los médicos también, orar por ellos, para que el Señor los use y ayude en su entendimiento. Y que el Señor dé gracia también a hombres valientes que quieran compartir el Evangelio. Amados hermanos, esto no es un juego. Estamos en medio de una pandemia. No es un juego.
Es una realidad. Vemos personas morir todos los días. Y nosotros con la esperanza en las manos, la guardamos en nuestros bolsillos y nos vamos a casa. De alguna manera actuamos egoístamente. ¿Te conoce tu vecino como alguien que transmite esta esperanza? Ahorita que el anciano leía Génesis capítulo 13, me podía acordar de las verdades de ese texto. Porque es una exposición bastante ceñida, ¿verdad? Y son verdades que a veces olvidamos. Porque las verdades bien grandes a veces las olvidamos por las mentiras pequeñas que el mundo nos ofrece. Parece que nos nubla. Y si usted quiere hacer un experimento de esto, hágalo cualquier domingo de esto, después que cualquier anciano predique, pregúnteles sobre el sermón. Nuestras mentes aquí a veces no están por completo. Estamos divididos. Amados hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda de la misma manera que a los corintios estas verdades, para que cantemos de manera triunfal: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? En aquel día, con nuestro Señor, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La que has tenido sobre todos los hombres en todos los tiempos. ¿A dónde está? Con el Cristo de la vida no podrás y nunca podrás. ¿Dónde está? Amados hermanos, estas verdades nos deberían alentar nuestros corazones. El llanto, el dolor, son consecuencias inevitables de la caída, mis hermanos. Por este mundo pecaminoso. Sin embargo, qué bendito será aquel día cuando la muerte sea absorbida, quitada en victoria. Dios enjugará toda lágrima de los creyentes. Y los creyentes festejarán con Cristo. Pensar en esto nos debería estimular a vivir para Cristo, como dice Pablo en el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Porque pensar en estas verdades nos hacen crecer y estar firmes. ¿Sabes qué, Señor? No temeré. Eso no quiere decir que nosotros no somos responsables. Eso tampoco quiere decir que nosotros no somos prudentes. Pero no quiere decir que vivimos con un temor con que los otros hombres que no tienen esta esperanza viven. Al contrario, les enseñamos a los otros hombres cómo vivir en medio de esta pandemia, pero también les mostramos que no tememos porque tenemos una esperanza viva, reservada para nosotros. Si la anticipación de la regeneración puede ayudarnos a rechazar los deseos y temores, ¿cómo puede la esperanza de la resurrección ayudarnos a poner nuestros afectos en Cristo y su reino? ¿Cómo? ¿Cómo, mis amados hermanos? Por lo tanto, amado hermano, esta es tu esperanza. Esta es tu esperanza. Tu rey ha resucitado entre los muertos. Tu rey vendrá de regreso. Tu rey reina. Nosotros nos quedamos con un mensaje del evangelio muy incompleto, amados. Cristo crucificado y Cristo crucificado. No solo Cristo crucificado. Es que Él ahora reina, hermano. Es que Él se levantó también de entre los muertos y reina. Y ahora ese rey volverá y nos llevará en gloria. Y seremos transformados. Entonces, no solamente es el Cristo crucificado. Esa es la parte A del mensaje. Sí, ha sido crucificado y ha muerto. Y eso nos asegura de que Él ha resucitado. Y el hecho de haber resucitado nos lleva a tener una esperanza viva aquí y ahora. Eso es lo que nuestro Señor nos dice.
quiero decir algunas cosas sobre la resurrección. En lugar de considerar los asuntos de la resurrección de manera frívola, yo quiero llevar cómo esto nos puede llevar a consolarnos como hijos de Dios. Y son 3 aspectos. Primero, la resurrección de Cristo consuma la justificación de todo. Consuma la justificación de todo aquel que ha creído y que cree en Él. Esto es precioso. Ciertamente la vida era la paga. Pablo lo dice en Romanos 4:25. Ciertamente la vida era la paga que Él vino a ganar, ¿verdad? En resumen. Por lo tanto, al haber sido reconciliados por su muerte, mucho más seremos salvos por su gracia. Segundo, la resurrección de Cristo es el medio por el cual Dios obra santificación en los suyos. Pero hay algo muy importante aquí, amados. Cuando nosotros pensamos en la muerte, no sé si les pasa, ¿qué llega a su mente? O sea, nosotros casi nunca pensamos en nuestros planes que hacemos en la muerte. Voy a ahorrar para esto, voy a hacer esto, pero en ninguna de esos planes que hacemos ponemos la muerte. No la ponemos allí. ¿Por qué? Precisamente por esa naturaleza que nos engaña y nos dice, hombre, tú no vas a padecer por ahora, tú lo que tienes es vida. Mentira, amados hermanos. La muerte también es una forma de nosotros planear la vida. Mucho más si tenemos hijos. Pensar en la muerte nos ayuda a santificar nuestra vida cristiana, a decir, wow, ¿cómo puedo yo cambiar esto ahora con lo que estoy batallando? Que no me afecte con mi esperanza viva. Tercero, la resurrección de Cristo da a conocer la resurrección de su iglesia también. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Lo dice Pablo en Romanos 8:11. Es por esto que Cristo es llamado las primicias entre los muertos. Aquí en 1 Corintios 15, versículo 20. ¿Por qué? Porque Él es la primicia de la resurrección, y luego que Cristo resucita, Él está asegurando a su iglesia que también será levantada con poder, su esposa. Así que, oh amado hermano, con estas verdades sencillas, puedes ir a casa con tranquilidad y decir, Señor, ¿por qué me aferro tanto a esta vida? ¿Cuál es la razón por la que yo me aferro tanto a esta vida? ¿Puedes hacerte esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, estoy viviendo con esta esperanza. Esta esperanza me ayuda a vivir para ti, para tu gloria. En este contraste, ¿verdad?, entre lo que somos y lo que seremos. Entre lo que esperamos y lo que somos. En ese ya, pero todavía no, que también vivimos, ¿cierto? ¿Qué es eso de que ese ya y todavía no? Porque Cristo, ¿verdad?, ha venido, su reino ha sido inaugurado, Él ha venido, ¿verdad? Y eso nos asegura la consumación en su regreso. Entonces, en ese ya, pero todavía no, están los creyentes que han venido a Cristo y viven con esa esperanza de que Él vendrá y serán transformados también. Sencillamente eso. Amados hermanos, disfrutar tanto del cuerpo como del alma en el reino de los cielos es algo amorosamente precioso de parte de nuestro Señor. Que nuestros cuerpos sean glorificados. Tal como somos, dicen algunos, yo creo que no. Pero hay una verdad, y es que nuestros cuerpos, estos que tenemos, serán transformados
no habrá más pecado, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Y podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Se cumplirá esa promesa escrita allí. Allí reposa nuestra esperanza, en lo que el texto dice, y se cumplirá lo que está escrito. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Amados hermanos, ¿te consuela esto? ¿Puedes ver la esperanza del Evangelio allí? ¿Puedes ver lo que Cristo te asegura? Por eso el Evangelio es completamente de Dios. Él llama, Él santifica y Él glorifica. Llama, santifica y glorifica. Todo de Él, todo de Él. Amados hermanos, en estos días de dolores hemos recibido muchos mensajes seguidos de nuestros hermanos, ¿verdad? Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y sé que muchos de ustedes han pensado, Dios mío, Señor, tu iglesia, Padre, Señor, tu iglesia. No han sido días fáciles para Nación, pero Nación, el Señor te recuerda hoy que Él es tu seguridad. Él te asegura una victoria eterna. Él te asegura tu vida para siempre. Que esta vida simplemente es una vida genérica de lo que será la vida original. Que esta vida simplemente es un momento, pero viviremos con Él eternamente. Que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Podemos orar, amados hermanos. Señor, Dios de toda gracia, te doy gracias por la iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos, oramos. Amado Dios, Señor, consuela a tu iglesia, Señor, en medio del quebranto. Ayuda a tu iglesia, Señor, en medio, Señor, de las enfermedades. Pero ayúdanos a vivir con esta esperanza, Señor, que tú has resucitado y volverás, Señor. Y que la victoria contigo es segura, Señor. Que tú enjugarás toda lágrima, Señor. Oh Dios, Señor. Gracias, Señor, por esa gracia inmutable que nos has dado en Cristo, Padre. Que no cambia y que permanece, Señor, fiel, Señor. Aún, Señor, cuando nuestra naturaleza caída, Señor, cual pueblo de Israel, se va atrás de dioses, Señor, sobre nuestros propios pecados, Señor. Tú nos recuerdas que tú eres el único que nos aseguras la vida, Señor. Muchas gracias, Padre. Consuela a nuestros hermanos, fortalezas a nuestros hermanos enfermos. Fortaleza a nuestros hermanos que han perdido seres queridos. Oramos para que les ayudes, Señor.